desde tu hogar exaltemos el nombre del Señor juntos. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Tú eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Por siempre te alabaremos a ti, Señor. Luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré, a ti. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Tu nombre, Señor, en todo momento, Padre. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Aquí te daremos gloria, honra y alabanza, Señor. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. En todo lugar y en todo tiempo, siempre damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Y desde tu hogar exaltemos el nombre del Señor de todo corazón, con alegría y gozo, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. A ti te adoramos, Señor, y a ti te exaltamos en esta mañana. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran.
los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Señor Padre, gracias. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. A ti te exaltamos, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y con alegría y gozo a ti te cantamos, a ti te adoramos, Señor. Música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te exaltamos, Padre. Recibe toda gloria y recibe todo honor en esta hora, Señor. Amén. Y junto a tu familia, allí en tu hogar, exalta el nombre del Señor. Fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Se levanta una gran generación con compasión.
Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, Hosana en las Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un placer enorme estar juntamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Para los que no me conozcan, mi nombre es Andrés Felipe, director de escuelas en la Iglesia Cristiana Casa de Paz. Es un honor estar juntamente con todos ustedes aprendiendo la palabra del Señor el día de hoy. Y oro que juntamente con ustedes podamos seguir creciendo para Dios, ¿vale? Quiero agradecerle a nuestros pastores y a Dios sobre todas las cosas el permitirme esta oportunidad de crecer con todos ustedes y de exponer su maravillosa palabra. Me gustaría recordar las palabras de Juan Calvino, que escribió lo siguiente: donde quiera que se predique únicamente la palabra de Dios y se administren los sacramentos de acuerdo a la institución de Cristo, ahí, sin duda alguna, existe una iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, aunque no estemos físicamente por ahora juntos, aunque tengamos algunos errores que sabemos que tenemos que mejorar, somos la iglesia de Dios, ¿vale? Entonces, debemos dedicar este tiempo para Dios como congregación. Apaguemos los celulares o dejémoslos en silencio, concentrémonos en la exposición de la palabra y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe para su gloria. Entonces, el día de hoy vamos a ver una hermosa enseñanza y esperamos que el Señor nos edifique por medio de la exposición de su palabra, ¿cierto? He titulado a esta enseñanza Vivimos por Cristo y para Cristo. Y vamos a dejar que Dios sea el que nos hable por medio de las Sagradas Escrituras. Y así que les pido que me acompañen, por favor, a leer el texto base para nuestra enseñanza. Está en Filipenses 2, 1 al 8. Lo leo para ustedes. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén y amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de estar juntos por este medio para adorarte, para exponer tu palabra, Señor, y para reconocer que necesitamos de ti cada día más, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando esta exposición y que sea tu palabra, Señor, la que renueve los corazones y dé vida a aquellos, Señor, que aún están en huesos, Señor, muertos en sus pecados,
que tu palabra, Señor, les dé vida. Y a todos nosotros, Señor, sea un bálsamo que nos refresque y nos recuerde que tú eres un Dios que está en control de todo y amas, Señor, a cada uno de nosotros en tu misericordia. Colocamos esta enseñanza, Señor, en tus manos y rogamos que sea tu Espíritu, Señor, guiando cada una de las palabras que se digan y de nuestros corazones para poder tenerla por alto. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor eterno. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a empezar con la exposición, vamos a ver qué es lo que está diciendo Pablo y qué podemos aprender. Pero antes de entrar de lleno a las palabras del apóstol que hemos leído, me gustaría que miráramos dónde está Pablo, dónde está escribiendo, cuál es la situación actual y así podamos comprender mucho mejor el mensaje. ¿Qué está entonces pasando? Primero, debemos entender que la epístola a los Filipenses es conocida como una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió en medio de su cautividad. Es interesante que esta carta nos muestra el corazón preocupado de Pablo, que aún en medio de las dificultades de estar encarcelado, nos muestra cómo él se preocupa por sus hermanos en la fe. Eso es algo muy bonito de ver el corazón del apóstol. Todo apunta que cuando Pablo estaba encarcelado recibió una visita de alguien muy especial. Esa persona era Epafrodito. Epafrodito, ¿qué tal ese nombre, cierto? Para que ustedes lo piensen, para colocárselo a alguno de sus hijos, tal vez. Pero bueno, ese nombre nos va a dar una pista de su pasado para entender mucho mejor quién era Epafrodito. Al parecer, este nombre venía de la diosa griega Afrodita, que era la diosa del amor, y su nombre en sí quiere decir ameno, amable o amoroso. Este nombre, Epafrodito, parece indicar que él venía de una familia griega, o por lo menos tenía influencia griega. Ep, en griego, quiere decir para, y Afrodito es una manera de decir Afrodita. Entonces podemos traducir su nombre también como para la diosa Afrodita. Esto nos está diciendo algo interesante, que él creció en un contexto griego o con influencia griega, la cual nosotros reconocemos que en una gran parte era de adoración pagana. Y esto nos va a enseñar algo muy hermoso, que no te define a ti el pasado, no define qué influencia tengas, dónde hayas nacido, qué hayas creído. Lo que a ti te define es cuando tomas la decisión, conoces al Señor y decides servirle de ese momento en adelante. Eso es lo que a ti te hace la persona en Cristo, no lo que eras antes ni cuál era la influencia con la que venías. Y esa es la historia de Epafrodito. La historia de él podemos decir que comienza verdaderamente en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando Timoteo, Silas y Pablo llegaron a Filipos. Ahí plantaron la primera iglesia local de la ciudad. Si ustedes quieren recordarlo, esa historia está en Hechos 16, del versículo 1 al 30. Y ahí también se nos relata que no pasaron mucho tiempo en la ciudad, pues ellos fueron encarcelados, fueron acusados. Pero sí sabemos que gracias a la predicación del Evangelio, un gran grupo de personas dentro de la ciudad creyó en Jesús como Señor y como Salvador. Entre ellos ustedes recordarán a Lidia, su familia, y efectivamente en ese entorno puede ser que Epafrodito haya escuchado el mensaje, el Evangelio, haya aceptado al Señor Jesucristo, empezó a estudiar la palabra de Dios y empezó ese ministerio del cual vemos en este momento que ahora da frutos para también el apóstol Pablo. La tradición nos relata que después de que Pablo y su equipo ministerial salen de Filipos, Epafrodito rápidamente se convierte en uno de los líderes principales de la iglesia de Filipos. Entonces vemos una transformación que lo lleva a tener acción dentro del Evangelio. Es muy interesante. Y Epafrodito, luego de que ya está como tal, como un líder, lo podemos ver en escena en este preciso momento, en Filipenses, en el libro de Filipenses es donde lo vemos principalmente. ¿Qué se nos relata entonces? Al parecer la iglesia de Filipos se entera de que Pablo está en la cárcel. Y como se había hecho anteriormente,
estos hermanos filipenses se unen para levantar un apoyo financiero y para poder asistirle en medio de esos momentos de dificultad. Entonces ellos reúnen el dinero, se lo entregan a Epafrodito, que es la persona elegida para ir a llevárselo, y él empieza un viaje de más de 1200 kilómetros que hay entre Filipos y Roma. Entonces vemos que hay un amor por Pablo, un amor por cuidarse entre los hermanos y a los líderes que Dios ha puesto. Sabemos entonces que Pablo estaba en la cárcel, llega Epafrodito de un largo viaje, y con este apoyo financiero, este obsequio y un mensaje de amor para con él de parte de todas las personas de Filipo que le conocen. Esto debió alegrar mucho el corazón del apóstol. En medio de todos esos problemas, en medio de estar en la cárcel, reconoce el amor de Dios por medio de los hermanos que le están llevando no solamente un apoyo financiero, sino que también le están llevando un mensaje de amor por medio de Epafrodito. Puede ser entonces en ese momento, en esa visita, que Pablo empieza a preguntarle a Epafrodito cómo está la situación allá en Filipos, qué está pasando, qué cosas están sucediendo, y Epafrodito debió contarle lo bueno que están haciendo, pero también debió contarle tal vez las cosas negativas que estaban sucediendo, porque es allí donde Pablo entonces decide empezar a escribir una carta, y en esa carta les va a felicitar por ese corazón tan amplio, tan hermoso que ellos tienen, porque ellos son fieles en muchas cosas en el Evangelio, pero también va a aprovechar para hacer unas correcciones en ciertas cosas que ellos están fallando, y sobre todo les va a recordar que pueden seguir en Cristo porque Él no los va a abandonar. Entonces eso es lo que está sucediendo, ¿cierto? Epafrodito lo visita, le cuenta cómo están las cosas y Pablo decide escribir. Pues con todo esto en mente, vamos a ver 3 puntos hermosos, ¿vale? De los versículos que hemos leído anteriormente, y vamos a ver este mensaje que Pablo les está dando a ellos y qué verdades eternas el Señor nos está también a nosotros dando por medio de este mensaje para que las tengamos por gozo y las guardemos en nuestro corazón. Entonces miremos esos 3 puntos. Primer punto, el recordatorio del amor de Dios y el gozo del apóstol en la unidad. Versículo 1 y 2. Los vuelvo a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún defecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Estas palabras de Pablo, empezando este mensaje, están cargadas de amor. Primero habla de la consolación de Cristo y su amor. Pablo está afirmando el gran consuelo que se puede tener en el amor. Cada cristiano debe saber lo que es el tener el consuelo y tener nuestro consuelo en el amor dado por Jesús. Segunda de Corintios 1:3 dice que Dios es el Dios de toda consolación. Dios es Dios de toda consolación. No hay ninguna manera en la que Él no pueda consolarnos. Y no hay circunstancia más allá de su consuelo. Así que más allá de lo que nos esté sucediendo, de lo que estemos viviendo, podemos estar confiados en ese consuelo y en ese consuelo de amor. Además de recordarles esa consolación de Cristo y el amor, les dice lo siguiente: si alguna comunión del Espíritu. Esa es la tercera pregunta retórica, podemos decirlo, que el apóstol está dándoles en ese contexto. Pablo conocía y valoraba la comunión del Espíritu y cada cristiano deberíamos saber lo que es tener la comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y además no es solo comunión con el Espíritu, pues comunión en ese contexto es la antigua palabra griega koinonia. Esto significa el compartir las cosas en común. Así que nosotros compartimos la vida con el Espíritu de Dios, el cual antes no conocíamos y ahora lo tenemos, y también, además de eso, tenemos comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¡Qué maravilloso regalo!, ¿cierto? Es demasiado el gozo que debe traer estas palabras a los filipenses: amor, consuelo, comunión. Y para terminar esta serie de preguntas retóricas escribe: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia.
La última pregunta retórica de Pablo asume que cada cristiano conoce algo del afecto entrañable de Dios y de la misericordia de Dios. Entonces vemos que Pablo les está recordando las verdades de tener comunión con Dios para que sus corazones estén tranquilos. Les está recordando cómo Dios cuida de cada uno de sus hijos. Cada uno de estos regalos que Pablo les está nombrando, ¿cierto? Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, nos han sido también comunicados a cada uno de los creyentes de una manera directa y espiritual de parte de nuestro Señor Jesús. A través de su pueblo también tenemos comunión y edificamos esto que Pablo nos está enseñando a nosotros por medio de la carta a los Filipenses. Así que no hay ninguna duda de que estos son verdaderos regalos para que todos nosotros los cristianos los experimentemos en verdad. Si tú no has experimentado el amor, el consuelo, la comunión con Dios y la comunión con tus hermanos, hoy es un día para que aproveches estos obsequios que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Son demasiado hermosos para dejarlos a un lado. Pablo entonces, luego de explicar esto, para seguir, continúa con su mensaje. Y él deja claro que cuando ellos recuerden todo lo que les ha dicho de quién es Dios y viven conforme también a la palabra de Dios, como hermanos y como hijos de Dios, del Dios Altísimo, esto lo llena de gozo también a él personalmente. Esta idea que Pablo les está dando es una idea de unidad profunda, permanente e interna que tiene que haber entre los congregantes y hermanos en Filipos. Que si alguno de ellos seguían la carrera de fe, no solo iban a glorificar a Dios, sino que además con eso que ellos estaban actuando y viviendo, iban a darle un descanso al alma turbada del apóstol Pablo, que desde la cárcel, como hemos visto, nunca ha dejado de orar por ellos, siempre ha estado pendiente de ellos. Ese es el amor de Pablo por estos hermanos en la fe. Entonces, mis hermanos, este primer punto es claro. Nosotros debemos vivir sin nunca olvidar cómo Cristo nos consuela, cómo nos ama. Tenemos comunión también con el Espíritu por su misericordia y con nuestros hermanos. Y vivimos bajo la misericordia de Dios. Así que sea lo que estés viviendo, por favor, confía en Dios y entrégale tus cargas a Él. Nunca olvides cómo Dios te ha traído y cuidado hasta el día de hoy. Así como Pablo quiere que los filipenses no se olviden de estas verdades, es nuestro deber hoy en día nunca olvidar cuán grande es nuestro Dios y su cuidado en cada uno de nosotros. Y un punto interesante también es que cuando los filipenses crecían y crecían para Cristo y se comportaban conforme a la voluntad de Dios, Pablo se gozaba, lo vimos, ¿cierto? Pablo sentía felicidad de ver eso y le llenaba su alma de gozo. Esto es interesante, porque entonces cuando nosotros vivimos y crecemos para Dios, también le damos gozo a nuestros pastores. Ellos pueden descansar sabiendo que nosotros estamos en la búsqueda de Dios. Así que si queremos no solo vivir para la gloria de Dios, sino además también traer un gozo a nuestros pastores que también pueden tener momentos de dificultad, necesitamos cercanía con Cristo para darles también ese gozo y que ellos vean cómo maduramos en la fe. Así que busquemos a Dios día a día. Ese es el primer punto, mis hermanos. El segundo punto, continuamos. Le hemos puesto las claves para la unidad, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo continúa con su escrito y luego de animarlos en Cristo y de decirles la necesidad de permanecer unidos, ahora les va a brindar unas claves para que los hermanos y hermanas en Filipo puedan lograr esa unidad. Tal vez Epafrodito en la conversación que tuvo con Pablo le pudo comentar que algunos de ellos estaban enorgulleciéndose, que tal vez otros estaban cuidando solo de sí mismos, que la unidad se había perdido, que la congregación estaba una parte para un lado, otra parte para la otra.
Y entonces Pablo, luego de tal vez escuchar estas palabras, decide dar estas claves para la unidad. Porque es necesario que nosotros estemos en unidad. Es lo que glorifica al Señor y da testimonio de la iglesia al mundo, ¿cierto? Que nosotros seamos una unidad y luz para el mundo. Así que estas enseñanzas que Pablo le está diciendo a los filipenses sobre la unidad siguen vigentes al día de hoy y podemos aprender mucho de ellas. Vamos a verlas. Pablo escribe primero: nada hagáis por contienda. Los creyentes no deben hacer nada por contienda, es lo que está diciendo Pablo. Es muy claro. Cuando nosotros hacemos algo por rivalidad, por enfrentamiento, por alguien, no estamos sirviendo a Dios, sino a nuestros propios propósitos. Pablo confirma esta verdad porque le da más fuerza a ese pensamiento con la siguiente frase, y él coloca: o por vanagloria. Vanagloria. ¿Cómo podemos definir esta palabra? Vanagloria la podemos definir como un alto concepto de uno mismo sobre los demás. El tener un excesivo interés propio y una preocupación propia solo por lo que a mí me convenga. Los creyentes, los cristianos, no podemos llevar una vida que busque a nuestra fama, a nuestro prestigio. Si nosotros vivimos de esa manera, significa que no queremos mostrar la gloria de Dios, sino que deseamos es algo personal, tal vez ser conocidos, que la gente nos aplauda, pero no estamos allí por el verdadero centro del Evangelio, que es Jesucristo. Nosotros no podemos vivir de contienda ni vanagloria. Pablo deja claro que esos sentimientos de querer ser reconocidos no es propio del creyente. No importa tu posición social, no importa los estudios que tú tengas, no importa los dones que Dios te ha permitido tener. Nosotros siempre debemos tener a los demás, como lo dice Pablo, como superiores. Nosotros debemos ser humildes y reconocer que lo que somos y lo que hacemos es por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos. Eso es muy importante de tenerlo en nuestro corazón. Es interesante ver que la palabra que Pablo utiliza para humildad, en ese momento los griegos la utilizaban en un sentido negativo. Cuando el historiador Flavio Josefo escribe y utiliza esta palabra humildad en el griego, la utilizaba para referirse a cobardía o a bajeza. Pero en el pensamiento del apóstol no es eso. La humildad para Pablo es un crecimiento en la vida del creyente que le va a permitir ser más bondadoso, manso y tener un corazón tierno. Eso es lo que Pablo quiere decirnos por humildad: ser mansos, tener un corazón tierno, tener una bondad que sobresalga. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII, sobre este versículo él escribió: el apóstol Pablo sabía que para crear concordia necesitas primero engendrar humildad. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Y esto es lo que Pablo quiere que los filipenses aprendan, que es cuando cada uno de los miembros de la iglesia se ve a sí mismo como inferior y a los demás los ve como superiores, es cuando nos vamos a amar, cuando nos vamos a cuidar los unos a los otros. Es cuando esa unidad en Cristo es visible y se fortalece y hace que la iglesia esté fuerte en el mensaje del Evangelio. Y además no solo les brinda esta enseñanza, sino que continúa y dice lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo quiere dejar claro cómo se logra la unidad. Y entonces con esta frase les aclara que es cuando nosotros ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestra vanagloria y nuestras tendencias de pensar que nosotros somos superiores y que merecemos algo. Es cuando vemos y realizamos que todos somos hermanos, que todos en la congregación hemos sido salvos por gracia, que necesitamos los unos de los otros para crecer. Y naturalmente, cuando entendemos eso, tendremos una mayor preocupación por los intereses y las necesidades de todos los que nos rodean. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo está diciendo algo también muy importante acá para no llevarlo al extremo. Pablo no dice que es malo estar mirando por nuestros propios intereses,
sino que es malo cuando solamente estamos mirando esos intereses. Nosotros podemos mirarlos, pero no puede ser nuestro único foco. Si nosotros solo miramos lo que nos conviene, no somos cristianos. ¿Debemos preocuparnos por ellos? Sí, pero es más importante que nos preocupemos por los intereses de todos, porque ante los ojos de Dios todos ellos son importantes. Es por eso que nos debemos cuidar los unos a los otros. Muy importante. Así que, amados, que esto que Pablo nos está enseñando quede hoy en nuestros corazones. Lo pongamos en práctica, quitemos todo orgullo que haya en nuestro ser y considerémonos inferiores a los demás. Así podemos cuidarnos los unos de los otros y todos serles fieles a nuestro Señor Jesucristo. Todos somos algo muy importante que debemos tener cada uno de nosotros, es que todos somos diferentes y tenemos diferentes habilidades y dones. Lo que yo no sé, tú lo puedes saber, y lo que tú sabes, yo no lo sé. Y es así como nosotros nos complementamos. Eso es lo que Dios quiere, que así como el cuerpo necesita del corazón, de los pulmones, del hígado, nosotros también nos complementemos los unos a los otros. Por eso no todos tenemos los mismos dones. Dios nos ha llamado a diferentes áreas de la vida. Así que no sintamos envidia, sino desarrollemos lo que Dios nos ha dado y desarrollémoslo para el bienestar de los que nos rodean y dar ese testimonio de que todos somos hijos de Dios, ¿vale? Sé que no es fácil, eso es clarísimo por el sistema en que nos movemos, la economía, la cultura, pero pidámosle a Dios que nos permita dejar atrás todos esos sentimientos negativos, aplastar ese orgullo que tanto nos persigue hoy en día, y todo eso es posible, porque hay personas que tal vez me dirán, no, es que es muy difícil, es difícil, pero es posible, y es posible cuando nosotros colocamos nuestros ojos, nuestra mirada, donde debe estar. ¿Y dónde debe estar? Pues ese es nuestro tercer y último punto. Tercer punto entonces, para complementar esto y saber a dónde tenemos que tener la mirada, le hemos puesto por título Jesús, nuestro máximo ejemplo, versículos 5 al 8, y les leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos que hemos leído, más exactamente desde el 5 al 11, aunque hoy solamente estamos estudiando hasta el 8, muchos teólogos y estudiosos lo ven como un himno de la iglesia primitiva, el cual Pablo incorpora a esta carta. Esto es posible, es un himno, son palabras muy hermosas, pero el hecho de que Pablo lo hubiera colocado no es una conclusión necesaria al 100%, porque también sabemos que Pablo era capaz de escribir tan inspiradamente y poéticamente esto que estamos leyendo en sí mismo. Entonces no importa si era un himno que ya existía y Pablo tomó para recalcar este punto, o si él lo escribió directamente. Lo importante aquí es que vemos un ejemplo perfecto de cómo nuestro Señor Jesús vivió y nos dejó ese ejemplo para poder vivir conforme a su voluntad. Entonces, de lo que Pablo va a escribir sobre la grandeza de Cristo y cómo él vivió, el erudito Kenneth West nos brinda una maravillosa declaración que yo quiero compartir con ustedes. Y él dice lo siguiente. Pablo nos da todo el sentir que está en Cristo en estos versos. Él selecciona aquellas cualidades de nuestro Señor que son más apropiadas para los filipenses en ese momento. Esta falta de unidad entre los altos filipenses se convirtió en la ocasión para quizás el más grande pasaje cristológico en el Nuevo Testamento, el cual resuena las profundidades de la encarnación. Esa es la frase que nos va a ayudar a entender lo que Pablo está tratando de decir, la grandeza del Señor Jesucristo en su encarnación y cómo nosotros podemos imitar esos rasgos. Por tiempo, no podemos mirar detalle por detalle este maravilloso escrito, pero sí podemos tomar las verdades principales y mirar ese ejemplo magnífico que nos dejó Cristo nuestro Señor, ¿vale? Entonces, Pablo primero
indica lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir. Dios quiere que estemos admirados de la obra de Jesús, claro, pero también es algo a lo cual nosotros debemos entrar a imitar. Cuando el apóstol dice haya pues en vosotros este sentir, significa que es algo que nosotros podemos elegir y desarrollar. Eso es lo que él nos está tratando de decir. Y Pablo, en resumen, expone esta maravillosa verdad. Si Jesús, siendo forma de Dios, lo cual describe su existencia antes de que se hiciera carne, ¿cierto? Nosotros debemos recordar que Jesús no comienza a existir en el pesebre de Belén. Él es el Dios eterno. Eso es lo que está diciendo Pablo, y además escribe: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. West, el erudito que nombramos anteriormente, define la antigua palabra griega para aferrarse como un tesoro el cual se agarra y se retiene a pesar de todos los peligros, así como si tú te encontraras, no sé, algo de oro y lo agarraras y no lo dejaras soltar. Pues Dios, Jesucristo, no se aferró a las prerrogativas o privilegios de estar en la deidad en el cielo, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta frase no quiere decir que se vació de la naturaleza divina, como algunos dicen, para nada, sino que se hizo semejante a los hombres y se hizo siervo para servir, como significa ser siervo. Él, sin dejar de ser Dios, para que lo entendamos, vino en carne y Él se hizo obediente. Y esto es algo que solamente Jesús podía experimentar. Bajar de su trono en el cielo para convertirse en hombre. Dios está entronizado en la gloria del cielo y Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición del hombre, para que de esta manera pudiera ser obediente y dar la vida en rescate por muchos. Y Pablo utiliza una frase que encapsula esta verdad y es muy interesante. Y Pablo dice: se humilló a sí mismo. Jesús se humilló a sí mismo, mis hermanos, y esto es cierto. Él se humilló puesto que Él nació en la pobreza entre un pueblo despreciado. Él se humilló en la debilidad, en el hambre, en la sed que sintió, en el cansancio el cual Él soportó. Él se humilló en la vergüenza, las burlas y la humillación pública de su muerte. Y Él se humilló a elegir y someterse a la muerte de cruz. Nosotros debemos recordar que la crucifixión era una muerte vergonzosa y no estaba permitida para los ciudadanos romanos. Muchos de los que vivían en el pueblo de Filipos, romanos, no veían esto también de una manera aceptable. Recordamos también que una víctima de crucifixión era considerada por los judíos como alguien que estaba particularmente maldito por parte de Dios. Y aún así, sabiendo todo esto, Jesús lo hizo todo por amor a nosotros. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es: si ya vimos quién es Cristo, todo lo que hizo por nosotros, sabemos lo que Pablo está diciendo sobre la unidad, la pregunta que queda es esta: si Jesús sufrió y dio su vida por rescate por muchos, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no servir y cuidar de los demás? ¿Quién soy yo para no ser un reflejo de mi Salvador que nos perdonó sin merecerlo? Debemos mostrar ese amor divino del cual somos partícipes, ¿cierto? Entonces la pregunta es: ¿quién soy yo para no hacer lo que mi Maestro me enseñó? Debemos tomar estas palabras, interiorizarlas y pedirle a Dios que nos muestre qué está sucediendo en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que analicemos y veamos que Dios nos dio todo, la salvación, su cuidado, su conocimiento, sin merecer nada. Que la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo sea ese lugar donde nosotros coloquemos nuestros ojos y así podamos vivir en la unidad que Él espera como hijos suyos. Siendo siempre luz a este mundo que está en tinieblas, este mundo que se está despedazando en doctrinas erróneas, en envidias, en maledicencias. Seamos esa luz que tanto el mundo necesita.
y glorifiquemos entonces el nombre de nuestro Salvador, por el cual tú y yo hoy tenemos vida y es vida en abundancia. Así que tengamos paciencia los unos por los otros, amémonos como Cristo nos amó y sirvamos como Cristo nos ha dado su ejemplo. Esa es la enseñanza del día de hoy, mis hermanos, y es la enseñanza que Pablo le deja a los filipenses. Tomemos esas palabras, esas verdades eternas y coloquémoslas en nuestra vida familiar, de congregación y como personas en una sociedad. Yo quiero que me acompañen en una oración. En esta oración cada uno de nosotros le pida a Dios que nos permita ver esas áreas donde debemos mejorar, que traiga a nuestro conocimiento cuán grande y profundo es el amor de Cristo y cómo nosotros, que somos sus hijos, debemos brindarlo a los demás. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, dar un agradecimiento y pedirle a Dios que nos dé este conocimiento. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y llega de verdad a lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón como congregación y como hermanos en la fe si te hemos fallado, Señor celestial. Te rogamos que nos guíes, que esta enseñanza que Pablo le dio a los filipenses y que tú hoy nos la das a nosotros por medio de tu palabra, resuene en nuestro corazón y la pongamos en práctica, Señor. Y nos hagamos esa pregunta, Padre Celestial: ¿quién soy yo para no perdonar si tú me has perdonado sin merecerlo? Que tengamos unidad, Señor, que nos cuidemos los unos a los otros, que pensemos en los demás, Señor, y nos veamos como inferiores. Que reconozcamos que cada uno tiene un don, así que no nos dé envidia si alguien sobresale más que otro en alguna otra área, sino que estemos felices por esas personas y más bien nos ayudemos mutuamente para edificarnos como el cuerpo de Jesucristo, nuestra cabeza. Gracias, Señor. Te ponemos en oración, Señor, esta petición. Muéstranos dónde debemos mejorar y muéstranos, Señor, que podemos mejorar porque tenemos el máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que estén en momentos de dificultad, para que seas tú, Señor, dándoles sabiduría y descanso, y que todos los que estamos, Señor, escuchando esta predicación, recordemos que tenemos un Dios vivo, un Dios misericordioso que cuida de cada uno de nosotros, y que hoy, gracias al sacrificio del Señor Jesús, podemos entrar al trono de la gracia y tener una comunión directa contigo. Gracias, Padre, por permitirnos aprender tu palabra, exponerla, y rogamos que sea tu Espíritu limpiando nuestros corazones, dándonos conocimiento y ayudándonos a poner en práctica la verdad de tu palabra, Señor, para ser testigos fieles, discípulos fieles, Señor, y hijos tuyos, Señor, que agradecen todo lo que haces por nosotros, y viviremos gozosos, Señor, por la eternidad, porque tú nos has dado vida, vida en abundancia y vida eterna. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea dada toda gloria, honra y poder a Él, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos siga llenando de ese conocimiento de amor, misericordia, amor, sabiduría, y podamos siempre tener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Dios me les bendiga mucho. Estamos conversando como siempre, orando, y hasta una próxima oportunidad. El Señor les guíe y les bendiga. Hasta luego. Y así damos gracias al Señor por su amor, por su palabra, por su fidelidad. Damos gracias al Señor porque nos ha llamado a vivir en el Espíritu. Y como hemos visto, es una vida de testimonio que evidencie que Él es todo para nosotros. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Y queremos agradecer a las personas que a través de sus aportes siguen ayudando a esta obra. Esta semana pudimos volver a comprar mercados. Ya la pastora estuvo allí comprando los mercados y organizando los mercados y ha repartido de algunos mercados esta semana.
Y eso ha sido gracias a los aportes que usted ha tenido. Tenemos 3 canales a través de los cuales usted puede bendecir esta obra, o a través de los cuales puede hacer llegar sus aportes. En pantalla están apareciendo los canales. Tenemos una cuenta de ahorros en Davivienda, una cuenta de ahorros en Caja Social y una cuenta al celular de Nequi, que aparece en pantalla. En la parte de arriba, para los que me han preguntado, es el NIT. Si usted quiere consignar o mandar su aporte a una de las cuentas de Davivienda o Caja Social, que son cuentas de ahorros, le van a pedir que el NIT de la iglesia, para poder asociar la cuenta. Entonces ahí aparece el NIT de la iglesia y es Iglesia Cristiana Casa de Paz. Ese es el nombre de las cuentas. Allá aparece el NIT y ahí están nuestros canales: cuentas de ahorro Davivienda, cuenta de ahorro Caja Social y cuenta Nequi. Y damos gracias a Dios por cada persona que ha diezmado, que ha ofrendado, que ha hecho su aporte, porque de esa manera podemos seguir alabando al Señor, podemos continuar exaltando, predicando al Señor y, lo más hermoso, llevándonos solo un mensaje de salvación, que es lo primordial, sino también un mercado a aquel que lo necesita, y mostrarle que Jesucristo sigue siendo real. De la misma forma, quiero invitarle a que nos siga. Tenemos nuestro fanpage de Facebook, estamos en Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube. Usted debe suscribirse allí en el canal de YouTube, y cada vez que se suba una predicación, cada vez que se suba un estudio bíblico, allí le estará usted informando. No olvide compartir las predicaciones, no olvide compartirlo con sus amigos, con sus familiares. En estos momentos de crisis hay gente que necesita conocer de Jesús. Mire, con la pastora hemos visto cuánta necesidad hay. Hemos atendido consejerías, hemos estado en visitas. Bueno, ella ha estado en visitas. Usted sabe que por mi estado casi no puedo salir de la casa, pero las que hemos podido atender por mí, consejerías, ella ha estado en algunas visitas, y nos damos cuenta de la necesidad que hay del Señor. Y qué bueno que usted pueda bendecir a otros con una palabra que edifique sus vidas y su fe. Comparta el link de las predicaciones a aquel que lo necesita. Recuerde que somos la Iglesia Cristiana Casa de Paz, ubicada en Bogotá, Colombia. Una iglesia que se rige por los principios bíblicos. Y si usted necesita oración, necesita consejería, queremos orar por usted, queremos aconsejarle. Damos gracias a Dios por las personas que se conectan, por las personas que nos escriben, por esa bendición que es caminar con cada uno de ustedes, de la mano del Señor. Estamos orando por usted. Le recordamos que al finalizar tenemos nuestro culto Kids con nuestros niños. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Tenga presente que Casa de Paz, más que una iglesia, es una familia. Dios le guarde. Y ahora, Casa de Paz Kids. Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor.
Hola mis niños, buenos días a todos los niños de Casa de Paz. Un besito para todos, que Dios los bendiga. Venimos de un tiempo bien lindo, bien especial de escuchar la palabra de Dios acompañados de los papitos. Ahora viene un tiempo para los niños. Hoy vamos a aprender una historia o la vamos a recordar porque quizás muchos ya se la saben. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Vamos a tener una manualidad y una enseñanza. Mis amores, de verdad de corazón les pido que la enseñanza la aprendamos para toda la vida. La manualidad va a ser linda, pero enfoquémonos inicialmente en que la enseñanza se nos quede en el corazón, aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la pongamos en práctica cuando sea necesaria. La palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios, digámosle a nuestro papito que corra y que vaya la palabra de Dios en Éxodo 17, 1, nos cuenta la historia sobre el agua de la roca. Hoy la clase se va a llamar Las dos fuentes. Resulta que en esta historia del agua de la roca empezamos a leerla y por cuestiones de tiempo las voy a resumir, pero por favor papitos, léale la historia a los niños. No pasemos de así en alto esta historia. Esta historia nos narra cuando va Moisés con el pueblo de Israel por el desierto. Pero hay un momento, no olvidemos mis amores, que en otras clases hemos aprendido en que, ¿se acuerdan que iba una columna de fuego en la noche y los guiaba? Vemos la bendición de Dios en el pueblo de Israel, a pesar de que están en el desierto, que no había nada, pues ahí estaba Dios guiándolos, ayudándolos con Moisés, pero la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Más adelante, cuando ya llegaba, en el día era la nube, ¿no? No olvidemos, en el día era una nube que los guiaba. Cuando la nube paraba, el pueblo paraba y acampaba con sus chocitas y todo lo que llevaban paraban. Luego ya cuando llegaba la noche, la columna de fuego llegaba y también los guiaba y todo el tiempo. También recuerdan Dios cómo los bendijo con el maná. Y recordemos que estas bendiciones no eran por una semana, por un día. Recordemos que estas bendiciones fueron por 40 años, toda una vida. Mis amores todavía no tienen ni 20, no tienen ni 25. Ellos hasta el doble, 40 años, toda una vida. Y Dios los bendijo, pero ellos estaban acostumbrados como a tanta bendición y esperaban que Moisés les diera y Moisés y tal. Pero se les olvidaba que quien les estaba dando la bendición era el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es el que nos bendice a nosotros. Amén por los pastores, amén por nuestros papás, amén por las personas que Dios coloca a nuestro alrededor para bendecirnos. Pero realmente quien es el proveedor de nuestra vida se llama Jesús. Jesús de Nazaret, Papito Dios, es el que nos bendice a nosotros todos los días y tenemos que tenerlo pendiente cuando tengamos un problema, una dificultad o cuando estemos felices, siempre decirle gracias Señor. Cuando nos falte algo, Señor, necesito tal cosa, Padre, necesito tal cosa, por favor, y humillarnos. No con soberbia, no. Ir con un corazón humilde, Señor, por favor, si es tu voluntad y siempre ir a Dios. Esa es la primer fuente donde tenemos que ir. Pero resulta que en esta historia estamos viendo que hay un momento en donde el pueblo llega y acampa y pues están en el desierto, lógico, están pasando en una situación durísima porque sienten sed. A ver, ¿han sentido sed? Yo he sentido sed y con sed hay que tomar agua. Pues resulta que el pueblo empezó a sentir sed. ¡Ay! Tenemos sed. Y empezaron a decirle, Moisés, tú nos trajiste aquí al pueblo para que nos muriéramos de sed. Y entonces se iban a morir de sed, según ellos. Entonces Moisés les dijo, pero ¿por qué me piden a mí? O sea, ahí está Dios. Y entonces, ¿sabe qué querría decir ese comportamiento de ellos? Ellos estaban retando a Dios, o sea, Dios está con nosotros, o sea, ya terminando la enseñanza, uno va a la última parte de Éxodo 17, ya en la última, eso sería el 7, al final dice, me voy, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Marián, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues entre nosotros o no? Como quien dice, ¿será que sí o será que no? ¿Será que? Imagínate, tanto tiempo llevaban y todavía dudaban de que Dios los estaba bendiciendo y se pusieron bravos con Moisés y tras del hecho habían unos que ya lo iban a apedrear. Porque no les daba agua. ¡Ay, danos de beber! ¡Nos vamos a morir! ¡Ah! ¡Qué locura! Entonces, Moisés se fue a Dios. Le dijo, Señor, este pueblo por poco me va a matar.
Entonces el Señor, miren lo que hizo Moisés. Moisés fue a la fuente inagotable que se llama Jesús. Fue ante Dios y le dijo, ¿qué hacemos con este pueblo? El pueblo, en vez de haber ido a alegarle a Moisés, debieron ir humildemente ante Dios, ya que los venía bendiciendo y de hacía rato, y decirle, Señor, necesitamos agua. No, se pusieron furiosos, mejor dicho, se despelucaron todos. Entonces, cuando Moisés fue y habló con Papito Dios le dijo, la vara, esa misma vara que cogiste un día para abrir el mar rojo, con esa que pasó todo el pueblo, con esa misma vara ve y páguela a la roca y ¡pium! Así sucedió. Moisés fue, le pegó a la roca y salió mucha agua, mucha agua. Pero de todas maneras, mis amores, lo que yo quiero que quede pendiente, es el comportamiento tan incorrecto que tuvo el pueblo de Israel en el desierto y cómo confrontaron a Moisés. Y mejor dicho, tenemos que ir a analizar este punto, mis amores. No podemos ponernos bravos, ni con mi papá, ni con mi mamá, porque no me dan. Y tampoco nos podemos poner bravos con Dios. Siempre tenemos que ir humildemente a Dios y Señor, ayúdame. Si tenemos necesidades nosotros, si tenemos sed, tenemos que ir a Dios siempre. Hay un versículo en la Biblia, en San Juan 7:37, que dice, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿cierto? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No lo olviden. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién lo está diciendo? Pues el Señor Jesús. Tenemos sed de su presencia. Tenemos no solamente sed de las cosas materiales, sino sed de amarlo, de enamorarnos. Tenemos que enamorarnos de Papito Dios, pero siempre que todas esas necesidades sea Dios quien nos las va a suplir. Vamos a hacer nuestra linda manualidad. No olvides que hay dos fuentes. Una que incorrectamente hizo el pueblo de Israel de ir a Moisés, denos agua. Y fueron a la fuente incorrecta. Moisés fue a la fuente correcta. Fue en oración a Papito Dios. No lo olvidemos. Vamos a la manualidad. Bueno, mis amores, si ustedes recuerdan, en el grupo de Casa de Paz dejamos una lista, ojalá todos la tengamos. Vamos a la manualidad. Primero vamos a tener pendiente que necesitaríamos un cuarto de papel, cartón paja, una hoja de papel. También tenemos en las papelerías venden ese papel, yo le llamo papel periódico, pero es como papel, sí, es como papel periódico café. Tenemos a nuestro Moisés chiquito acá, ¿sí lo ven? También tenemos unas témperas, pedimos unas témperas, colores, lápices, 2 tijeras. Esta decoradora era opcional, sino con la misma tijera normal y vamos a decorar. Y por supuesto, no pueden faltar unas piedritas. Vamos a hacer una manualidad hermosa. Listo, primero vamos a coger el papel cartón paja, lo vamos a doblar por la mitad, así. En este caso yo ya lo tenía doblado. Voy a doblarla por aquí, les voy a decir por qué. Cuando lo tengan dobladito por la mitad, vamos a empezar a hacer como unas nubes. O mejor hagamos unas montañas. ¿Ustedes se acuerdan cómo se harían las montañas? Que sería algo como así, como así, como así. ¿Se acuerdan? Después de hacer eso, vamos a coger uno de nuestros lápices verdes. La parte oscura, esta, y lo vamos a repasar por encima. Para que se vean, miren, vean. Listo. Cuando ya está así, otra vez hacemos con el juego de colores verdes. Vamos a hacer este verdecito, lo vamos a rayar. No se preocupen si no lo ven, no importa, es suave. Lo importante necesitamos que sea muy suavecito, y ya les voy a decir por qué. Después de que la tengamos así, estamos jugando con el juego de colores verdes. Pasémosle un poquito aquí que se nota. Eso, que sea bien bonita y marcada. Listo. Ya tenemos este juego de verdes. Miren. Este es un juego de colores verdes. Por aquí. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? Bueno, yo cuando estaba en la escuela o cuando estaba en el colegio me gustaba hacerle a las montañas flores. Entonces vamos a coger con el mismo verde y le hago como pastico. ¿Se acuerdan el pastico? Entonces le coloco mucho pasto a mi montaña. Mucho pasto, pero resulta que yo les ponía al pasto algo muy bonito. ¿Saben qué eran? Flores. Entonces, usted sube y hace una bolita que hace de flor, sube una florecita y toda la vamos rellenando
con florecitas. Por cuestiones de tiempo, vamos a adelantarnos un poquitico con nuestra montaña. Bueno, aquí yo voy ya adelantadita, ya hice mis montañas, ya dibujé mi sol. Quiero que contemplen, hice el sol para que recordemos cuando Dios les mandó una nube, primero la nube para que los acompañara durante el día, ¿se acuerdan? Una gran nube, una gran nube. Yo estoy jugando con los colores. No es necesario que se esfuercen tanto de que no, miren, con los colores simplemente, con el mismo azul que están retiñendo la nube, la mandan suavecita y se ve. Mira cómo se ven de bonitas las nubes. Simplemente con un lado la retiñen y luego la pasan más suavecito y se ven bonitas las nubes. También hice mi sol, recordemos el sol, la columna de fuego. Ya hice mi sol, terminé las montañas y luego ya voy a parar mi dibujito así, pero está muy triste. Hay que hacerle algo más. Vamos a colocarle como que esto fuera, a ver, volando, como que esto, y ya me van a entender qué. Como si esto fuera la tierra, ¿listo? Vamos a pensar que esto es tierra, simplemente lo pintamos así con café, como que esto es tierra. Y vamos a coger este papel, ya les digo cuál. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a necesitar un papel como papel periódico? Simplemente vamos a cogerlo y lo vamos a arrugar. Súper arrugadito. Lo arrugamos súper, que quede súper arrugado. Entre más arrugado mejor. Así que aprieten. Entre más arrugado mejor. Cuando ya esté arrugadito, lo estiramos. Así arrugadito. Y le vamos a poner, le vamos a poner colores verdes. Porque vamos a hacer algo interesante. Miren, es fácil, es muy fácil. Le hacemos rayitas a este papel. Rayitas, estamos con los verdes, ¿cierto? Vamos a hacer algo. Así, luego vamos a coger este café. Le hacemos algunas pinticas. Yo tengo por acá una témpera amarilla. Cogemos esta témpera amarilla y con algo así como este colorcito así y le mandamos algo así que se ve algo como diferente. Cuando ya está con muchas pintas así, simplemente volvemos y hacemos algo diferente. Pensemos que esto es una roca. Entonces, ya tenemos un bultico y vamos a coger ese bultico y lo vamos a pegar acá. Como si fuera una roca. ¿Con qué lo vamos a pegar? Pues con silicona. ¿Se acuerdan que les dije, papitos, por favor ayuden a los niños para que no se vayan a quemar? Porque trabajar con silicona se corre el riesgo de que se quemen. Entonces, por favor, papitos, gracias por su ayuda. Vamos a colaborarle a los niños para que no se vayan a quemar. La idea es hacer la roca y poderla pegar sin problemas de que los niños no se vayan a quemar. Aquí yo ya hice mi roca. Esta es una roquita. Y luego, después de que tenemos la roca, ¿se acuerdan de nuestro Moisés? Pues vamos a coger con las tijeras y lo vamos a bordear bien bordeadito, pero por cuestiones de tiempo, yo ya tengo a mi Moisés bordeadito por aquí. Aquí está mi Moisés. Ahora, vamos a coger un trozo de papel, así volando, así, tan. Lo recortamos, le hacemos un giro, con silicona pegamos acá atrás, se lo ponemos a la parte de atrás de Moisés. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nuestro Moisés se pare en este lado. ¿Sí lo ven? Bueno, yo a toda carrerita, voy a pegar mi Moisés paradito. Tin. Moisés, quédese aquí paradito. Ahí tenemos a nuestro Moisés. Lo tenemos con la roca, pero nos falta el agua. Ahí continuamos con el papel. Lo que yo les decía que era opcional, las tijeras. Con las tijeras vamos a sacar
un borde muy bonito y luego vamos a recortarlo. Cuando ya lo tengamos recortado, lo vamos a pintar como si fuera agua. Así va nuestro recorte. Como el tiempo vuela, yo ya tengo mi recorte de agua. Así nos quedaría. ¿Y qué vamos a hacer? Como este está muy grande, vamos a hacerlo más pequeño, más pequeñito. Por ahí, por ahí. Así más o menos. Le colocamos un poquito de silicona en la parte de atrás. Le buscamos la fuente al pie de la roca. Ya les voy a mostrar cómo se ve de bonito. ¿Ven a Moisés con la roca? ¿Y se acuerdan que yo les pedí unas piedritas? Pues después de tener a nuestro Moisés con la roca y con el agua, vamos a coger muchas piedritas con silicona y se las vamos a pegar. Ahorita las estoy apenas colocando así por encimita, pero simplemente usted lo que tiene que hacer, o los papitos más bien, le colocan un puntico de silicona y pegan la piedrita. Es así de sencillo. Punticos de silicona y pegamos la piedrita. Cuando ya hayamos terminado, pues les voy a mostrar por cuestiones de tiempo mi Moisés ya terminado. ¡Tarán! Aquí está nuestro Moisés con las piedritas, con la roca, con la fuente. Así lo tienes que hacer tú, mi cielo. ¿Qué tal? Bien linda la actividad de hoy. Pero recuerde que hay dos fuentes y no podemos olvidar. La fuente que tenemos que ir a Dios, que es la principal, en oración, siempre. Y esto nos va a recordar cuando Moisés fue obediente a Dios y le oró a Dios y Dios lo escuchó y claro que salió agua para todo el pueblo de Israel para que saciaran esa sed. Pero nuestra sed realmente la vamos a saciar yendo en oración. Besito para todos, feliz domingo, se les quiere mucho, chao.